Buenos días, buenas tardes, querida familia, como siempre, desde donde nos estén acompañando en el día de hoy. Bueno, estamos muy felices con Mario hoy. Mario, bienvenido. Gracias, gracias y muy felices por nuestro invitado. Uy, tenemos un invitado de lujo, un queridísimo amigo, cabalista. Tuvimos el honor y la dicha de conocerlo hace, ¿cuánto? ¿2 años en Uruguay? Sí, quizás un poco más, no sé ya Un cuánto poco pasó, ¿eh? más. Y bueno, es siempre un gran placer poder conversar con él, charlar, tiene muchísima sabiduría para compartirnos. Así que Max, querido Max Godet, está hoy con nosotros. Bienvenido a Cábala Urbana. Gracias, Marisa. Gracias, Mario. Una gran alegría y un gran honor. Lo mismo Gracias. para nosotros, estamos muy, muy contentos. Así que bueno, a ver, Mario, ¿de qué vamos a conversar hoy con nuestro querido amigo Max? Bueno, estuvimos hablando con Max la posibilidad de hablar de los Magirim, de las almas que nos acompañan. Es un tema muy grande, el tema de los Magirim, qué almas nos acompañan, de la familia, de no de la familia. Entonces, bueno, un poco yo le quiero preguntar a Max, porque claro, el Magid es un concepto muy difícil de explicar. Abulafia decía que él podía ser Magid de sí mismo, con lo cual la cosa se puede complicar para explicar a la gente el concepto, pero yo creo que Max lo va a simplificar. Cuéntanos, Max, un poco del tema del concepto del Magid o de los Magidim en plural. Gracias. Magid en hebreo quiere decir el que habla, del verbo leagid, que es hablar. Es esta voz externa que, como dijiste, como explica la Bolafia, también puede ser interna desde un entendimiento que lo vamos a hablar más adelante. Magid es esta voz del mundo espiritual, de la dimensión espiritual, que puede venir de varios lugares. El Magid puede ser un ser evolucionado, un tzadik, el alma de una persona que ya cumplió con su misión en este mundo, ya hizo las encarnaciones, los Gilgulim que tenía que hacer, y que está en una misión de maestro, de guía espiritual, de mentor espiritual, porque es del interés de la dimensión espiritual la evolución de la humanidad. Entonces el Magid es conocedor de misterios, de secretos, es conocedor del entendimiento pleno de la dimensión espiritual, entonces acompaña a la persona que quiere evolucionar. El Talmud dice, en el camino que una persona quiere ir, quiere es razón, quiere de manera consciente, no que es llevado por sus deseos del subconsciente o por el inconsciente colectivo. No, pero el razón es la voluntad consciente del ser humano. En el camino que la persona quiere ir, por este camino lo llevan, lo dice en el plural, en hebreo, molihim moto. ¿Qué es que lo llevan? Entonces explican los sabios que hay kohot, hay ruhot, hay fuerzas, hay espíritus, hay toda una fuerza de la dimensión espiritual que ayuda a la persona a ir por el camino que ella quería. Sea un camino constructivo, sea un camino destructivo. Cuando la persona tiene una intención de hacer el mal y una persona que vive con ira, con rencor, y esta es su energía y este es su camino, ella quiere ir por ese camino, ahí se van a juntar a ella Rujotraot, espíritus malos, espíritus de oscuridad. Y cuando una persona quiere ir por un camino de expansión, ella va a traer espíritus elevados que le van a guiar. Y Magidim, específicamente, como dice la palabra Lagid, Magid es el que cuenta, está más relacionado con el conocimiento. Hay fuerzas, espíritus o ángeles que guían al ser humano en su proceso evolutivo, lo cuidan, y los Magidim son estas fuerzas o espíritus que cuentan, que soplan en el oído, que hablan, es esta intuición que ayudan y puede ayudar al ser humano en su proceso evolutivo. Sí, bueno, entre las cabalistas de Safed, de Tzfat, hay muchos que escriben sus libros, el Magid me dijo, directamente, es decir, que recibieron su enseñanza directamente del otro lado, que no recibieron su enseñanza de alguien físico en esta realidad. También se dice que uno contacta con el Magid, por ejemplo, cuando, no sé si esto es correcto, tú me dirás, cuando uno se une al texto de un sabio y empieza a pensar como ese sabio, empieza a entrar en la vibración de la frecuencia de ese sabio, y por lo tanto se va uniendo a la inteligencia de ese sabio y se dice que de alguna manera el sabio lo puede ayudar. Claro, en este sentido el Magid deja de ser, ahí ya empezamos a acercarnos al concepto del Magid de acuerdo con la Bolafia,
en este sentido no es exactamente el espíritu del sabio, sino es esta nube, es esta sabiduría, este conocimiento del sabio, que es una energía, ¿no? Todo lo que se genera acá, todo el conocimiento que sale desde de una entidad, desde un ser que es generado, que es desarrollado, todo este conocimiento que es un coaje, es una gran fuerza. La Kabbalah se refiere a esto también, es como Hashmal, en Jochma, es como una electricidad, es una fuerza que viene desde la sabiduría. Entonces, cuando yo estoy en esta frecuencia, cuando yo tengo la misma intención que este sabio y quiero entender sus textos desde la esencia de lo que quiso decir el sabio, ahí me conecto con este Hashmal, con esta energía, con esta fuerza del sabio, y esto también es llamado Magid. Es decir, no necesariamente es el sabio que vino de la dimensión espiritual a hablarme, sino que me conecto con su esencia. Es interesante recordar que los sabios, principalmente los cabalistas, en la Edad Media y después de la Edad Media, no podían hablar abiertamente muchas cosas. Tenían que hablar de una manera que fuera aceptada e entendida por su entorno. Y muchos tenían también, este es algo difícil de hablar, que espero que se diga, tenían también sus propias influencias, o sea, tenía sus propias limitaciones cognitivas o sus creencias, sus limitaciones. Es interesante ver que muchos cabalistas hablan de ellos mismos, o sea, hablan de temas que eran comunes hablar en su entorno, en el mundo de la mística, ¿no? Tiene una gran influencia, lo sabrás bien, Mario, sabes bien de la historia de cada cabalista, de cada sabio. Cada uno fue influenciado por su entorno. Entonces, cuando querés adentrar a la esencia de la sabiduría de este sabio, más allá de estos filtros, más allá de estas limitaciones impuestas por el entorno o por el mismo, ahí accedes, desde tu voluntad, desde tu pleno deseo, ahí es donde accedes a la esencia de este sabio, y este es Magid, es el sabio desde su esencia, desencarnado, sin limitaciones, que te va hablando a ti. Y es así como la Kabbalah se renueva, ¿sí? No se puede agarrar la Kabbalah del Moshe Cordovero, de Rabbi Yosef Quitilia, de Lari, Rav Chaim Vital, agarrar esta Kabbalah y decir, esto mandó Dios del cielo en el Sinai. La Kabbalah hay que desarrollarla, es agarrar esta esencia de lo que fue, ampliarla y hacerla relevante y entendible de acuerdo con nuestro entorno. Y este entendimiento es Magid, es esta esencia, esta alma hablándome a mí. Y es así como crecemos, seguimos expandiendo el entendimiento. Hay mucha gente que ve directamente las almas, las visualiza. Hay como diferencias en los niveles, ¿no? Me parece de captar esta realidad. Pueden ser energías, pueden ser ya visualizaciones casi corporales, o a veces también pueden ser olores, donde se puede oler la fragancia que tiene una relación, ¿no? Ben Gabirol, Ibn Gabirol, que es más filósofo que cabalista, decía que podía ver la frecuencia del alma de las personas en los ojos, a través del iris también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir de todo esto? La visualización, la no visualización. El Rav Chaim Vital, en relación a la visualización como Magidim, el Rav Chaim Vital, el principal alumno de Rabbi Yitzhak Luria de Lari, dijo que escribió una vez en el Etz Chaim, dice que su maestro le dijo que le acompañaba a él, a Rav Chaim Vital, un Magid, el alma de Benayah Ben Yohayada, que era un alma que acompañaba a una persona que lograba hacer determinados ijudim, determinadas meditaciones profundas, que es decir, que llegaba a determinado nivel de conciencia. Entonces, que tenía el mérito, cualquier persona que llegaba a esto, tenía el mérito de estudiar y de aprender con Benayah. Y el Arid podía ver estos Magidim, sus alumnos también aprendieron a ver. El Rabbi Yosef Karo, el escritor del Shulchan Aruch, del Código de Leyes Judías, en un momento empieza a hablar del Magid Mesharim, que era el Magid que le hablaba, y en un momento él presenta este Magid a otros sabios de la época que no eran grandes creyentes en estos temas, y todos pudieron ver, y son testigos, escriben que pudieron ver, presenciar la manifestación del Magid Mesharim, entre otros grandes sabios. Pero no solamente el Magid, sino lo que se llama de Tselem, que es lo que entendemos hoy como aura. Se habla en Kabbalah en este concepto de Tselem, que es la expresión, esta sombra, que es la expresión de lo que tienes adentro, y muchos cabalistas podían ver o pueden ver
este Tselem. Entonces, hay muchas maneras de entender, de ver qué es lo que está conduciendo al ser humano, sea positivo o negativo, constructivo o destructivo, se puede ver, se puede sentir, es algo que se expresa de una manera que el que tiene algo de sensibilidad lo puede ver. Max, yo quiero hacerte una, primero me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que estás explicando, lo que trae Mario también. Y estos Magidim, cualquier persona puede tener contacto con estos maestros, vamos a ponerlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Porque vos vas hablando y yo por ahí me vienen reflexiones acerca de mi propia vida, de mis propias experiencias cuando estudio, cuando medito, estudio a María Magdalena, su mensaje. Digo, pero cualquier persona puede acceder a tener estos guías o hay que tener una preparación específica, se conecta de una manera que tiene alguna regla en particular. El concepto de Magid no se aplica solamente al cabalista, al que tiene un gran nivel de conocimiento. El nivel de Magid se aplica a cualquier persona en cualquier área. Pueden haber Magidim, que son Magidim maestros que te van a enseñar de la dimensión espiritual, o maestros que te van a enseñar medicina, artes o ciencia. Ujú. Son grandes maestros desencarnados, que son grandes seres muy altruistas, con muy buenas intenciones, que lo que quieren es seguir con su legado, quieren que haya un avance en su área de actuación, sea el arte, sea la música, sea... Entonces, cualquier persona cuando está realmente deseando, involucrada en el entendimiento de determinada área, y esto es sincero, esto es algo que viene desde la Neshama, desde el alma, no es un deseo momentáneo, una curiosidad, entonces atrae para sí estos tipos, estos maestros. Y como decía, no solamente en lo positivo, también cuando una persona tiene una baja frecuencia y tiene malas intenciones, se va a unir a ella, a estos espíritus, que son espíritus que le van a meter cosas malas en la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en la Kabbalah hay experiencias de percibir las energías negativas también, ¿no? O de los Magidim negativos. Esto es real. De hecho, se han encontrado en hebreo documentos en Safed del siglo XVII y XVIII de exorcismos Mm. para sacar a estos entes, ¿eh? Así que estamos hablando de que en la Desde Cábala la Edad Media. hay, sí, sí, hay estos exorcismos. Lo que pasa es que habitualmente no lo contamos para que la gente no se asuste. Así Claro. es, desde la Edad Media hasta hoy, hasta estos días. El último grande conocido que escribió sobre esto fue Rabbi Yehuda Petaya, sobrino del Ben Ish Hai, que vivió en Jerusalén, y por los años 20, 30, y él escribió un libro, entre varios libros que escribió, Minhat Yehuda, uno de ellos lo tengo acá, se llama Ruhot Mesaprot, los espíritus cuentan, y es Ruach, no es Neshama a principio, a propósito, Ruach es un nivel del espíritu que aún no accedió al pleno intelecto, entonces se llama Ruhot, es un espíritu aún más mundano, es más cercano a la materia. O sea, Ruhot Mesaprot, y él cuenta en la introducción del libro, él dice, escribí este libro para hacer conocer a personas que no tienen idea, no son conscientes de la dimensión espiritual, de la influencia de los espíritus en el mundo físico y la influencia de la materia en el espíritu y cómo esta influencia puede ayudar o bloquearlo en su proceso de desencarne. Entonces él habla de acciones de los espíritus, habla conversaciones con espíritus, espíritus desencarnados o espíritus que están poseyendo un cuerpo, que están dominando un cuerpo. Y en estas conversaciones y en estas visiones, Rabbi Yehuda Petaya saca de ahí una cantidad de conocimiento y lo explica en su libro Aruhot Mesaprot. El Rav Kook fue un gran, no me gusta usar el Claro, decir término así, pero es exorcista como no. se conoce. Sí, pero es que existe, ¿no? Es decir, Sí. la gente que nos está oyendo, que sepa que desde la Cábala el exorcismo existe, lo que pasa que no lo hemos divulgado tanto. La Uno está verdad, acostumbrado creo con que, el No se debe hacer, exorcismo a ver un cura con claro, la cruz, es lo que claro, se sí, ve, no, ¿no? pero en la claro, Cábala hay Tam- no exorcismos se debe hacer. y de Claro. hecho cuando estás haciendo una bendición de protección a una persona, Ujú. en cierto modo estás haciendo un exorcismo. Es decir, cuando estás protegiendo a alguien, estás exorcizando de que una fuerza, claro, ya no una fuerza que todavía invadió No, a la persona, pero que todavía no invadió y por lo tanto se produce la guerra en el mundo espiritual, porque todavía no entró en la claro. persona.
Petaya es muy interesante porque tiene un análisis muy bueno. Yo he leído de Jaime Vital y tiene cosas muy interesantes. Creo que nació en Irak, si no recuerdo mal, ¿eh? Creo que nació en Irak. Sí, sí. Rabbi de Petaya es de Irak, sí, En igual que Irak. su tío, que el Ben Ishai. Ben Ishai también habla del tema. Sí, es algo común. El hijo del Rav Kook, el Rav Kook fue un gran Motzel de Bukim, un gran, o como se dice, un exorcista, y su hijo decía hablaba de lo que había pasado con su papá, y decía, es muy importante que no se hable de esto. De hecho, sus textos no se publicaron. Los textos del Rav Kook que hablan de estos temas, su hijo no permitió que se le publicara, y dijo, porque esto no puede ser un tema común, no puede ser un tema que la gente hable en la feria, Sí, sí, porque si no, cualquier síntoma de y te digo, esquizofrenia los van a asociar a esto. y te digo que es raro que se produzca este tema, que se plantee aquí, porque Sí. yo habitualmente en años no hablé de este tema. Creo que lo habré hablado con algún alumno en particular, pero que es curioso que haya salido este tema por algún motivo. Pero bueno, Llegó el momento. por eso hay que ponerlo en el cielo En esto, el porque universo. La excepción, la excepción. la excepción Exacto. que cuando escuchen esto van a decir de qué están hablando. Y bueno, estamos hablando de lo que hay que hablar. Pero no es tan, o sea, probablemente desde la perspectiva de la cábala no se habla con frecuencia y tal vez en un lenguaje paralelo, no sé si tanto que ver con los espíritus, pero sí también la gente a veces percibe presencias, lo de los maestros ascendidos, como decís, o estos maestros que han desencarnado y que quieren seguir enseñando, se nos siguen poniendo al servicio para que podamos elevar nuestra alma, para que sigamos nuestro camino hacia la luz. No es algo tan fuera de los La diálogos realidad. actuales en el mundo No, lo que espiritual. pasa que yo creo, no sé si Max estará de acuerdo conmigo o no, que los que trabajamos en general en temas de Kabbalah tenemos como cierta herencia pudorosa, para llamarla de alguna manera, con algunos temas. Es decir, como que tenemos un pudor, pero no es una autocensura, ¿eh? Porque yo no me autocensuro de ningún tema, pero es como lo entenderán en este nivel. Este tema de repente es tan complejo que se podrá entender porque si se entiende mal, también Claro, estás aportando algo negativo. Me parece que o confuso. tenemos un ¿No? pudor en los que estamos en Cábala, me parece. No lo voy a llamar censura porque la verdad no No, lo siento como censura, pero de temas como delicados, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, sí, esto lo vemos en la literatura y no viene desde un lugar de censura, no viene desde una intención de censurar y no hablar de eso porque es difícil de hablar, sino principalmente por lo que decías, Mario. Son temas que si lo banalizas, si vulgarizas, si lo llevas a lo que conocemos, a lo que vemos del mundo del cine y del folclore, entonces causamos más daño que beneficios con el entendimiento de este tema. Así que mejor tenerlo con descripción. Lo mismo la halajá, mismo la ley judía simple, sin Kabbalah. La ley judía trae esos temas todo el tiempo. Cuando dice, por ejemplo, no puedes tomar el vaso de agua que quedó descubierto toda la noche, no lo puedes tomar. Una comida que quedó descubierta, no la puedes comer. El zapato, no puedes dejar el zapato debajo de la cama. ¿Por qué? Por mal espíritu, por malos espíritus. Pero queda ahí, no hay, pero que existe y que hay, que es parte de la vida, toda esta influencia de la dimensión espiritual, esto queda claro en toda la Kabbalah. Sea esta influencia de parte de seres como ángeles, shedim, demonios, seres, entidades que existen por una misión, sean por espíritus desencarnados, familiares o mentores, o Brujot Refaim o Neshamot Artaliot, como dice Rabbi de Petaya, que son estas almas que ni están en Gehinom, ni están en proceso de Sí, purificación, de eso, evolución, y ni sí. están encarnadas, están en un medio término y son almas Paso que claro, astral, en una molestan. situación de claro, suspensión. exacto. En una situación de suspensión, donde el alma no sabe, digamos, hacia dónde va, queda totalmente atrapada. La gente lentamente en el mundo espiritual se atreve, yo creo, a comentar sus experiencias, Sí. porque hasta hace años la gente, la verdad que sí se censuraba porque tenía miedo a la familia, Ujú. hablar de estos temas. Creo que hay un boom de que la gente está sacando de su interior, yo creo que todas las voces, ¿no? Que escucha del otro lado Sí. sin ser juzgada, sin ser criticada y sobre todo encontrando en la Cábala una tradición
que te permite validar, es decir, La respalda de alguna manera. claro, lo Claro, validas con una experiencia, no le pasó esto a Cluria, no es que me pasa a mí solo, le pasó a Vital, con lo cual hay un cierto nivel de tranquilidad por parte del que se acerca de que hay una tradición muy larga con respecto a esto. claro. A mí ¿por qué traigo estos temas? Porque sí me gusta hablar de esos temas, no porque, no para entretener, Dios no permita, no para llevarlo a este lado del folclore y de que lo vean como algo interesante, sino para generar conciencia de que, de acuerdo con tu estado energético ahora, de acuerdo con tus intenciones ahora, con tu actitud ahora, vas a ser influenciado por todas estas fuerzas. Es muy importante que uno cuide de su emoción. ¿Sí? Por eso tu misión de vida, Mario, que así lo veo, hablar del árbol de la vida, del autoconocimiento, de ir hacia adentro, del mapa del alma, y que para mí tiene que ser, sí, el gran fundamento de la Kabbalah, el autoconocimiento, el entendimiento del árbol, porque cuando te haces consciente de tus emociones, ¿por qué por qué sigo con esta culpa? ¿Por qué sigo con este odio? ¿Por qué hay este desequilibrio acá o en esta esfera o en esta esfera? Ser siempre consciente del proceso, del proceso, de los procesos, de tu experiencia de vida, porque lo que eres ahora, lo que eres en este momento, lo que sentís, lo que crees y lo que deseas, esto estás constantemente emanando a tu aura, emanando a tu campo energético, y esto es lo que va a determinar qué tipo de ayuda o obsesión vas a tener. Es muy importante saber que esta obsesión o esta ayuda o esta guía existe, y todo esto no es que depende solamente del mundo espiritual. El mundo espiritual está para servirte de acuerdo con tu voluntad. Dice el Ramban, el Nachmani de Zenigeret Aramban, en el testamento que escribió a su hijo: Kol hakoes, kol minei gehinom sholtim bo. Toda persona que se enoja constantemente, con facilidad, todo tipo de gehinom, de estos espíritus, de fuerzas, sholtim bo, lo domina. La palabra que utiliza es shlita, dominio, que decir, le sopla acá, le genera emociones, le genera deseos. Es muy importante. Termino con esto. Cuentan que, escuché esto de mi maestro, que Rabbi Yosef Miyektilia era un gran místico, un gran medium, y tenía esto. Y él tenía un discípulo y él seguía apareciendo después a su discípulo. Y cuentan que un día su discípulo iba caminando y no me acuerdo el nombre del discípulo, algún día y iba caminando y Rabbi Yosef le apareció y le dijo, el discípulo cayó en un agujero, se cayó en un agujero, y cuando salió del agujero enseguida se reveló su maestro y dijo: tienes que decir ahora un mismor, un salmo de agradecimiento, con la intención de agradecer. Tienes que ahora demostrar gratitud, expresar gratitud. Y este alumno dijo: pero maestro, caí en un agujero, ¿qué tengo que agradecer? Y después el maestro le explicó, le dijo: lo que pasa es que habían Rojotraot, había unos espíritus, unas fuerzas que te estaban persiguiendo y querían conectarse contigo y estaban esperando el momento que tú te pusieras quejoso, en estado de víctima y hablar y enojado. Estaban esperando para agarrarte. Y estas fuerzas fueron las que te llevaron hacia este agujero. Ahora que caíste en el agujero y saliste y agradeciste, Colman David Rahman Aletabavid, lo que pasa lo puedo llevar, lo puedo transmutar y lo puedo hacer bien. Y lo agradeces por tu vida, agradeces que estás encarnado y tienes la posibilidad de caer en un agujero. El que está en el hospital no lo tiene. Cambias la frecuencia y estos espíritus, estas fuerzas no te pueden hacer daño. Importante hacerse consciente y vivir con conciencia de los procesos y de lo que estás emanando a tu campo electromagnético. Ay, es Qué bonito, hermoso, es muy inspirador escucharte, Max. qué bonito. Nos quedan muy poquitos minutos, pero realmente es que seguir el diálogo, escucharte, entusiasma con la pasión con la cual contás y explicás. Y entonces tenemos que ser conscientes, porque uno claramente que atrae con su propia energía cosas buenas, cosas malas, siempre, ¿no? El agradecimiento, tomo de esta enseñanza que explicaste recién. Y para cerrar, les voy a hacer una pregunta a los dos. Upa, A ver qué tal. Yo creo que sé la qué, respuesta. qué temor. No, no hay que tener Y temor. Data Donai, No, el temor divino. no. Y entonces empezamos esta conversación donde Max nos explicabas acerca de los Magidim, de estos maestros que a veces nos hablan, que están acá cerca. Yo quiero saber si ustedes dos reconocen, si tienen
bueno, yo ya sé la pregunta, me parece obvia, pero quiero escucharlos a ustedes. Si tienen estos maestros ascendidos que hoy colaboran en la misión que ustedes están llevando desde la perspectiva espiritual, si conectan con estos maestros y si los pueden reconocer en su día a día. Mario. Mejor que comience Max. Nadie, No pasa nada. nadie. No tengan Sin miedo. dudas, sin duda, yo tuve un gran maestro, Jajam Sodri, Jajam Itzhak Sodri, que fue quien me introdujo a la Kabbalah, y una persona gigante. Cada vez que hablo de él me mueve todo, y muchas veces estoy leyendo algo y a mí me parece que lo que estoy leyendo, de acuerdo con mi humilde entendimiento, no se encaja en lo clave, en lo conjunto. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y siento absolutamente la presencia del maestro James Sodri. No puedo decir que del Luzzatto, de la Isaac Gloria, no llegué a esto, seguro que no, pero de mi maestro James Sodri, además tengo su foto, puedo sentir perfecta. A veces me reí yo y sé que me estoy riendo de un comentario de él. No sé a nivel racional el comentario, pero me da ganas de reír y sé que me estoy riendo porque era muy chistoso. Estoy riéndome de lo que él me está comentando a mí, aunque a nivel de discernimiento de vida no lo logro procesar, pero no sé cómo explicarlo, pero es esta conciencia plena de su presencia y lo agradezco muchísimo por eso. Total, exactamente. La experiencia es muy parecida. A mí me pasó, no me pasó con Maimónides cuando hice la tesis doctoral, no me pasó con Abulafia tampoco, pero sí me pasó con Luria, me pasó en las obras completas cuando yo estaba estudiando, que llegaba a un punto, algo me decía la respuesta, que yo calculo que era como una voz interior, no era mía, algo me decía la respuesta, yo no la había leído la respuesta, y 10 renglones abajo, la respuesta que me había llegado aparecía. Y me está pasando con Cordovero ahora, es decir, mandale saludos. Es un hilo conductor rarísimo, porque me llega la respuesta, se la digo inclusive cuando estoy con mi profesora de hebreo permanente, y le digo, esto tiene que ser esto. Y todavía no surge de la lógica del texto, viene de una voz que te está diciendo esto, y pasan 10, 15 renglones. A veces no. A veces no pasan 10 renglones. Sí. A veces pasa un capítulo entero que la cosa quedó ahí y luego lo leo. Y digo, leo lo que he oído. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Quiero decir que ya tenemos que cerrar, pero que me voy a sumar a esta experiencia que ustedes viven, porque me pasa un poco lo que te pasa a vos, Max, que a veces recibo respuestas y me río, porque es que me sorprende, de mi maestra en mi caso, me sorprende recibir las respuestas y digo, no lo puedo creer. Y además se manifiesta o leyendo algo en un libro, o voy a mi biblioteca, agarro un libro y lo que abro, digo, pero es increíble, es que fui directo ahí. Es como que hay una guía que está ahí acompañando. Así que las personas sepan que todos los mortales, simples mortales, podemos tener estas hermosas experiencias de nuestros maestros. Nos quedamos sin tiempo. Un placer. Con Max podemos estar acá horas. Max, vamos a tener que repetir porque siempre tengo... La parte 2 más adelante. Dale. Sí, me encantaría compartir contigo y con Mario, que es el tema de la idolatría. Eso es algo que tengo ahí, que me gustaría muchísimo poder hacer un abordaje de este tema. Así que gracias, querido amigo, gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Gracias. Un abrazo a ustedes, a todos que están escuchando. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto.